Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Omar. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Pues bueno, muchísimas gracias por atender a esta sesión. Vamos entonces a entrar de lleno con estas últimas cuestiones que me quiero platicar con ustedes. Bueno, el día de hoy pues tengo planeado platicar con ustedes algunas herramientas que, igual que lo vimos las sesiones pasadas, pues están un poquito como perfiladas hacia pues a la caracterización, al tratamiento de resultados, de caracterización de materiales. Entonces hay un par de herramientas que me gustaría compartir con ustedes, que creo que son bastante útiles. Entonces vamos a comenzar con la primera. Esta función me la reservo un poquito justamente para esta última sesión. Porque, bueno, no por otra cosa, sino porque, digamos, como de alguna manera podemos, conjuntar todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues ya el trabajo pues, en capas, la cuestión de formato, la formación de grupos, etcétera, pues ya bueno, ya la podemos aplicar en cualquier otros ejemplos, pero el día de hoy quiero platicar con ustedes una función que seguramente ustedes se han topado con esta condición o bueno, este problema, por así decirlo. Muchas veces comparamos o nos piden comparar nuestros resultados experimentales con los resultados que ya están reportados, ¿no? Que alguien más ya hizo una medición de rayos X, de XPS, etcétera. Y entonces nos gustaría, pues, como comparar nuestros resultados con esos resultados reportados. Pero a veces pasa que estos resultados reportados, pues, pues, obviamente están en una revista, están en una tesis, en un documento, y a veces pasa de que están en una revista muy viejita. Entonces, pues muchas veces podemos pues nada más como que cortar y pegar pues la gráfica que está reportada en esa revista y pues ya, ¿no? Pero pues si nos queremos ver pues un poco más, más elaborados, más sofisticados, por así decirlo, pues podemos armar una gráfica en la cual pues mostramos los resultados que ya están reportados y en la misma gráfica reportamos los resultados pues que nosotros obtenemos, ¿no? De nuestros experimentos. Para ello, pues es necesario hacer un proceso en el cual pues vamos a extraer la información que está en una figura y pues traducirla o obtener esos valores, ¿no? Otro escenario en el cual podemos usar esta herramienta es en el que nosotros probablemente a lo mejor necesitamos un dato, ¿no? O sea, andamos buscando, no sé, la solubilidad de una sustancia o el punto de ebullición, etcétera, y la encontramos reportada en una revista, pero viene en una gráfica, ¿no? O sea, no viene el valor, sino que viene en una gráfica, ¿no? Entonces, pues también lo que necesitamos es traducir esa gráfica, traducir esa imagen, pues a datos que nosotros podamos, pues, de alguna manera, manipular de forma más fácil. A este proceso normalmente le llamamos, o bueno, se le conoce como digitalización. Lo que hacemos es digitalizar, pues, una gráfica o una figura, ¿sale? Entonces, esa es la herramienta que quiero platicar con ustedes el día de hoy. Entonces, para esto, en esta versión de Origin que les estoy mostrando, ya viene como un iconito aquí en la parte principal de las herramientas, donde están todas estas hojitas. Aquí está esta herramienta bueno, esta herramienta que se llama digitalizar imagen. Si ustedes no visualizan este iconito, pueden ir así como está la pantalla, así sin ninguna hoja abierta. Creo que con la hoja abierta, con la hoja de cálculo también funciona, pero vamos a dejarlo ahorita así sin nada. Y vamos aquí arriba a la herramienta Tools y aquí está justamente esta opción de digitalizar. ¿Ok? Entonces voy a utilizar voy a digitalizar y me va a abrir esta ventana. Ahora me abre esta pequeña ventana donde pues vamos a alimentar la información de pues la imagen que nosotros queremos digitalizar. Entonces, para eso aquí traigo un par de ejemplos. Entonces, para comenzar a trabajar con esta herramienta, fíjense, aquí tenemos eh, dos herramientas, dos iconos que parecen como un folder que se está abriendo, perdón, uno que se llama importar y el otro importar a partir de el portapapeles. Cuando nosotros tomamos una captura, por ejemplo, de una imagen, pues entonces se queda almacenado en la memoria y lo podemos jalar de ahí. En este caso, como ya tengo ya el archivo, entonces le voy a dar aquí en import. Entonces aquí están me pide que le pregunte, entonces, pero me pide la dirección de la imagen, pues aquí le voy a poner, es esta primera imagen, y miren, supongamos que, bueno, esta es una imagen, pues es un resultado que alguien reporta de la conversión de una sustancia en otra, ¿no? En función del tiempo, van haciendo un seguimiento en el tiempo,
y prueban diferentes catalizadores para ver qué tan pues qué tanta actividad tienen hacia la degradación de cierto compuesto, ¿no? Entonces, supongamos que yo estoy haciendo algo parecido, me encuentro con este trabajo y quiero yo compararlo, ¿no? Pues quiero extraer estos datos, ¿no? O quiero saber, por ejemplo, cuál sería la conversión cuando pasaron 130 minutos, ¿no? Es un dato que no está en la imagen, pero pues yo podría llegar a acceder a esa información a través de esta herramienta, ¿vale? Bueno, entonces se abre la imagen, aquí ya lo que hice fue importar la imagen y sobre la imagen aparecen 4 líneas, ¿no? Que están marcadas en azul y en rojo. Estas 4 líneas representan los límites del eje vertical y del eje horizontal que, bueno, que se presentan en nuestra imagen. Eh, si ustedes se fijan, bueno, aquí el caso de esta imagen es una imagen que extraje de una revista, de un artículo en una revista. Entonces está perfectamente bien, digamos, bien presentada. Bueno, o sea, me refiero a que no está borrosa, no, los ejes están muy bien definidos, se ven claramente dónde empieza un eje, dónde termina, la escala está súper bien, etcétera, ¿no? Entonces es una gráfica, digamos, bonita para este ejemplo. Para acomodar los ejes, lo que vamos a hacer es seleccionar una línea, por ejemplo, ahorita voy a seleccionar una línea horizontal, fíjense la que estoy señalando con el cursor, le doy clic izquierdo y la línea cambia automáticamente a un color rosa. Es un color rosa muy tenue, que a lo mejor en la pantalla, en su pantalla no se alcanza a ver muy bien, pero es un color rosa muy tenue. De hecho, en la caja de diálogo, en la principal, fíjense, aquí también cambia el color. Aquí originalmente era azul. Voy a deseleccionar la línea para que lo vean, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está como azul. La selecciono y cambia a rosa, ¿vale? Eso significa que voy a hacer cambios sobre esa línea. Entonces, lo que voy a hacer, lo que tenemos que hacer es acomodar esta línea de forma tal que coincida con el valor mínimo o un valor, ¿no? En general puede ser cualquier valor, pero normalmente utilizamos el mínimo de el eje Y, ¿vale? Por eso se llama Y1, ¿no? Aquí es un nombrecito, es este Y1. Entonces la voy a bajar, la podemos bajar con las flechitas del teclado, o bien podemos darle clic izquierdo y arrastrar la línea hasta la posición en la cual nosotros queremos que se mantenga. Entonces lo voy a hacer con con las flechitas del teclado. Fíjense, ahí va bajando. Y hay que procurar que quede lo más, digamos, lo más próxima posible a un valor conocido en la gráfica, en este caso a 0. Entonces ya lo hice, ya está ahí en 0. Y lo que voy a hacer es asignarle ese valor. En esta columna que dice valor del eje, por default tiene 1, son los valores que asigna Origin por default, pero yo le voy a decir, bueno, en mi gráfica, en mi imagen, este va a tener un valor de 0, ¿no? Le doy doble clic, se hace editable ese número, le pongo ahí el 0 y listo. Entonces ya le dije a Origin que esa línea en esa imagen vale 0. Luego vamos con la línea superior, igual, la selecciono, ahora cambió a verde, ¿no? Entonces ahora igual, puede ser con el mouse o con las flechitas del teclado, y le voy a llevar al valor máximo. Puede ser cualquier valor, en realidad, pero vamos a aprovechar que la figura está bonita, que se presta para este ejemplo, y la voy a llevar a 100. Entonces ahí está en 100, voy a procurar que coincida lo más que se pueda con el 100, y le asigno ese valor, ¿no? Entonces me voy a a la caja de diálogo, doble clic, y le damos 100, ¿no? Ahí está. Entonces ya definimos pues los límites del eje Y y lo mismo con el eje X, ¿no? Con el eje X, fíjense, me voy a ir aquí, le doy clic, ahí cambio a rosa, vamos para acá, entonces ahí le asignamos el valor de 0 y lo mismo con con la segunda línea, con X2, que cambia a verde. Aquí lo voy a colocar en esta posición porque es la última posición donde el autor pues nos ofrece el valor, ¿no? Ya al final de la gráfica pues no sabemos cuánto es este último valor, ¿no? Pero bueno, aquí está el 360, tenemos el 360 y listo, ¿no? Ya lo que hicimos entonces fue pues determinar los límites de de los dos ejes. Eh, lo que sigue a continuación, pues ya que establecimos los límites, es pues pedirle a Origin que nos diga cuánto valen estos valores. Utilicé también esta gráfica porque esta gráfica, si ustedes se fijan, pues va punto por punto. Entonces, en esta herramienta de digitalización tenemos varias formas de adquirir la información. La más sencilla es hacerlo justamente punto por punto. Entonces, para eso tenemos este primer icono que está aquí, que nos dice que va a recoger de forma manual los puntos. Le damos clic izquierdo,
Y nos dice aquí que demos doble clic donde están los puntos, donde están los datos, y que le demos Enter cuando terminemos. Le podemos dar Enter o darle clic aquí en este botoncito que dice que ya, ¿no? Que terminamos, que ya está hecho. ¿Vale? Entonces, miren, automáticamente cuando le di clic en ese iconito de recoger manualmente los datos, en la caja de diálogo me muestra un zoom de la gráfica en automático para que yo pueda orientarme e ir seleccionando los puntos. Entonces, miren, por ejemplo, me paro aquí. En ese zoom, el cursor se convierte en una flecha roja. Solo que aquí, bueno, aquí tengan cuidado porque el cursor, bueno, sí, el cursor se vuelve como muy sensible. Entonces, si ustedes le dan muy rápido con el mouse o con el mousepad, eh, cambia violentamente el cursor. Entonces, aquí tengan cuidado cuando vayan haciendo la captura de sus datos. Entonces, miren, me voy a posicionar ahí y le voy a dar doble clic. Entonces, miren, automáticamente en esta tercera cajita de diálogo me mostró justamente el punto que acabo de seleccionar, ¿no? Me decía, mira, a ese punto donde le diste doble clic, vale en X vale 300.9 y en Y vale 84.039, ¿no? Y entonces así continuamos con el que sigue, con este punto, por ejemplo, con el que sigue, con el que sigue. Y fíjense que va dejando un puntito rojo donde yo voy dándole doble clic, ¿no? Es decir, en esos puntitos es donde está coleccionando los datos. Me voy a brincar al trazo azul para que se vea, porque el otro trazo es rojo, entonces para que no se pierda. Miren, ahí me paro, me voy yendo con el zoom. Digo que acá, doble, doble, doble y doble. Nada, más voy a seleccionar estos puntos. ¿Ok? Entonces, bueno, supongamos que ya terminamos de seleccionar todos los puntos que nos interesan, ¿no? O sea, qué es lo que queremos digitalizar. Entonces, cuando ya terminamos, pues le damos clic aquí en Hecho, le damos clic, y lo que hace Origin es automáticamente guardar en su memoria todos estos datos, ¿ok? De momento, ahorita no están disponibles. Ahorita, ¿por qué no están disponibles? Porque podemos todavía seguir trabajando. Podemos decir, bueno, resulta que sí me interesa también la curva roja y la curva morada, ¿no? Entonces, le volvemos a dar clic en este icono y podemos seguir coleccionando datos. Entonces, por eso, digamos, ahorita no nos muestra los datos. Supongamos que ya terminamos, ¿no? Que ya terminamos esta parte, ya recogimos todos los datos que nos interesaba y entonces vamos a darle clic en esta región, en este icono, perdón, que es una tablita con una flechita verde, ¿ok? Dice ahí ir hacia los datos. Le damos clic y automáticamente nos abre esta hojita donde están todos los datos que nosotros acabamos de coleccionar, ¿no? Y bueno, los acomoda en X y Y, ¿no? Entonces aquí están los valores en X y los valores en Y. Fíjense que nos origina esta hoja de trabajo y automáticamente le pone Digidata, ¿ok? Es importante que tengan en consideración que si ustedes, supongamos que, como ustedes a lo mejor se dieron cuenta, pues la adquisición de mis datos no fue muy precisa, ¿no? Bien, aquí el punto rojo está como un poquito desfasado de donde está el triangulito azul. Supongamos que a ustedes no les gustó cómo quedó y quieren cambiarlo. Entonces, lo que va a hacer Origin es sobreescribir los nuevos datos sobre los datos antiguos. Es decir, si ustedes quisieran regresar a la imagen y volver a capturar los datos, Origin lo va a hacer, pero va a sobreescribir este documento o en esta hojita que se llama Digidata. Entonces, lo que yo les recomiendo para que, si les interesa no perder esta información, es que copien y peguen una hoja de trabajo nueva para que vayan ustedes guardando esos resultados y si después ya se quieren deshacer de ellos, pues ya los pueden borrar. Pero sí hay que tener cuidado porque, repito, si ustedes quieren volver a hacer la adquisición de los datos o quieren, por ejemplo, en este caso, quisieran tomar los datos de la curva morada, Origin va a reescribir esos nuevos datos, ¿vale? Entonces deben de tener cuidado con esa característica de esta función, ¿vale? Entonces, miren, nada más para ver cómo nos quedó nuestra adquisición, vamos a hacer la grafiquita, voy a seleccionar las dos gráficas, no voy a copiar y pegar de momento, ahorita no voy a guardar estos datos, entonces directamente, ahí está, ¿no? Entonces ahí está la grafiquita, bueno, obviamente ahí pues es
un solo trazo, pero en la gráfica original eran dos, ¿no? Entonces, y bueno, ahí por eso, por eso esta línea ahí medio rara, pero ahí están los datos, ¿no? Entonces, les comentaba yo, si yo a lo mejor estoy haciendo el mismo sistema que reportaron estos autores, pues a lo mejor puedo, en una sola gráfica, puedo comparar mis resultados con los resultados reportados por estos autores y hacer esta composición, ¿no? Adquirir, administrar extraer, perdón, estos datos a partir de una figura. La otra opción que les comentaba era, supongamos que yo tengo esa gráfica y yo quiero conocer, voy a dar aquí borrar. Supongamos que yo quiero conocer cuál es el tiempo, cuál es la degradación que se alcanza, no sé, a los, eh, ¿cuánto es la escala de 40 a los 140 minutos, ¿no? Supongamos que yo quiero saber cuál es la degradación a los 140 minutos, porque a lo mejor en mi trabajo yo hice eso, ¿no? Yo trabajé con tiempos que pues, trabajé con 140 minutos, ¿no? Entonces quiero comparar mi resultado con lo que reporta estos autores. Entonces igual te doy clic aquí en hacerlo manualmente, me vuelve a aparecer esta ventanita, y entonces me voy aquí a los 140, trato de pegarme lo más que se pueda a los 140, busco la línea y le doy doble clic. Ahí está, ¿no? Ah, bueno, fueron 152, ¿no? Entonces me falló ahí mi cálculo, pero bueno, la idea es que esta herramienta la pueden utilizar justamente para conocer datos. Como ya le establecieron los límites mínimos y máximos, Origin automáticamente traza los datos o hace la división para que ustedes puedan conocer algún dato en particular, ¿no? O supongamos que me paro yo aquí, en este punto, me paro aquí en este punto, le doy doble clic, miren, y por ejemplo puedo conocer la degradación de la curva negra a los 95 minutos, ¿no? Supongamos que yo quiero conocer eso, ¿no? Entonces, con esta herramienta podemos obtener esa información, ¿vale? Bueno, entonces aquí le damos hecho, y aquí lo que hizo Origin fue justamente lo que les comentaba, reescribir los datos. ¿Qué fue lo que hizo? Fue reescribir los datos que estaban seleccionados, los que seleccioné al principio del ejemplo, y estos dos datos adicionales. Aquí están, fíjense, aquí están el 152 y el 95. Entonces, reescribió todos los demás, pero pues como son los mismos, pues los puso otra vez. Pero, ojo, deben tener cuidado con eso de la función de reescritura que tiene Origin. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí están los datos. Voy a cerrar esta. No, voy a regresarme para acá. Supongamos que ustedes, pues no les gustó cómo quedó la adquisición, quieren pues tratar de darle un poquito más de precisión. Entonces, lo que deben de hacer es, van aquí a la parte superior, van acá arriba, y aquí en este botoncito de tache rojo nos dice borrar todo. Ahí lo que va a hacer Origin es borrar todos los datos que nosotros adquirimos, ¿no? Fíjense, ahí dice, todos los puntos digitalizados, todos los datos que adquirimos se van a borrar. Y la gráfica, ¿no? ¿Estás seguro que sí lo va a hacer? Sí, ¿no? Entonces sí, se borraron los puntitos y en la hojita donde estaban los datos, de hecho borró la hojita, ¿no? Aquí ya no aparece la hojita de Digidata. Entonces, si ustedes quieren volver a empezar desde cero, bueno, no desde cero porque los límites ya se quedan, pero si quieren volver a intentar hacer la digitalización, lo pueden volver a hacer, ¿no? Y ya, comiencen con la hoja de datos limpia, ¿vale? Bueno, entonces esta es la herramienta perdón, de digitalización, ¿ok? Entonces, voy a borrar voy a quitar este ejemplo, voy a borrar, y voy a abrir otra imagen, ¿no? Para ver otros casos, porque vamos a ver otras formas. Ese fue, digamos, la forma manual y que es en realidad a veces la forma más fácil, pero porque la gráfica se presta para ello, ¿no? La gráfica estaba formada por puntos, ¿no? A cada de diferentes tiempos, entonces pues era relativamente sencillo, ¿no? Supongamos que yo tengo otra gráfica, por ejemplo esta que les muestro aquí, ¿no? Supongamos, este es un espectro infrarrojo, voy a minimizar tantito esta ventana. Fíjense, aquí yo tengo este espectro infrarrojo, ¿no? Supongamos que yo estoy, pues, trabajando con una molécula o trabajo con espectroscopía infrarrojo y, pues, necesito compararlo pues, con lo que está reportado, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Puedo hacer una figura en la cual pongo, en la misma gráfica, pongo el espectro infrarrojo que yo obtuve y el espectro infrarrojo reportado
para esa molécula, ¿no? En este caso, pues esta molécula que está aquí, ¿no? Toda esta moleculota que está aquí, alguien le midió el infrarrojo y supongamos que yo quiero comparar mis resultados con este espectro, ¿no? Entonces, para eso podemos utilizar esta herramienta de digitalización. Entonces, vamos a nuevamente a definir los límites. Aquí, como trabajé primero con una figura y después con otra, según recuerdo, Origin mantiene los límites, entonces hay que volverlos a definir. Pues aquí, este sería 0. A ver, permítanme. Vamos aquí a ejes y ahí está, ¿vale? Lo que hice fue ir a la opción de ejes, desactivé la parte de editar ejes y la volví a activar. La desactivo y la volví a activar para que volviera a aparecer esta tablita. Entonces vean que al hacerlo ya volvió a poner los valores por default, ¿no? 1 y 10 que teníamos en la figura de hace rato. Entonces no se quedó con los otros anteriores entonces. Bueno, entonces el eje horizontal, este sería 0, 0. El límite superior, ya casi está, ay, perdón. Ahí está. En este caso, este espectro está reportado en transmitancia, no en por ciento de transmitancia. Entonces vamos a dejarlo así, vamos a respetarlo así para que sea congruente con la figura. Y fíjense, aquí el mínimo, pues no, al final de la escala no sabemos cuánto es, pero lo que sí sabemos, de hecho lo voy a hacer así para a ver si nos sale, porque muchas veces esto pasa, de que la escala no nos dice, no tiene toda la información. Entonces lo voy a poner en este valor que sería, no es el mínimo mínimo, pero es un valor conocido en la gráfica. En este caso es 4. Bueno, en este caso, el espectro infrarrojo que ustedes están viendo está reportado no en números de onda, sino en longitud de onda, ¿sí? En longitud de onda en micrómetros. Entonces, por eso tiene esta escala como rara, ¿no? Entonces, el límite superior lo voy a poner no hasta el final de la gráfica, sino que lo voy a poner para efectos de que vean lo que pasa, porque muchas veces, insisto, muchas veces pasa esto, ¿no? De que no tenemos los datos. Sobre todo cuando la figura viene de una revista viejita o de una figura que escaneamos de algún libro, pues a lo mejor ya los números de acá ya no se ven, ¿no? Entonces a lo mejor aquí sí se ve, pues aquí lo voy a poner, ahí está, y en ese caso vale 10, ¿no? Entonces ya está, el valor de 10 y listo, ¿no? Entonces, pues ya asignamos los valores a los ejes, perdón, y ya podemos comenzar la digitalización. Ahora, en este caso, perdón, en este caso podemos hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Podemos seleccionar esta herramienta que es recoger manualmente los puntos y tendríamos que ir punto por punto, pues armando el espectro, ¿vale? Lo podemos hacer, ¿no? Se puede hacer, pero pues ahí, pues fíjense que ahora ya no, la gráfica original ya no es una gráfica con puntos, sino que es todo un continuo. Entonces, ustedes tienen que ir literalmente punto por punto, o sea, uno tras otro, para que la gráfica pues quede así como la original. Si ustedes se brincan puntos, pues va a quedar así como muy ruidosa o como muy cuadrada, por así decirlo, y pues no va a ser, a lo mejor al final no les sirve, ¿no? Entonces, vean que aquí tenemos pues dos opciones, ¿no? O nos matamos yendo punto por punto, ¿no? Si no tienen nada que hacer, o una tarde lluviosa que no tenga nada que hacer, pues a lo mejor sí pueden ir punto por punto. O bien, ¿no? Brincarse puntos y que la figura quede muy cuadrada, ¿no? Entonces, pues son esas dos opciones. La tercera opción, la tercera opción es usar el siguiente método de adquisición. El siguiente método de adquisición es el siguiente icono que está aquí, que es este. Y esta es una herramienta donde los datos se van a adquirir de forma automática. Y la forma en la que lo hace Origin es a través del color, ¿no? En este caso, nosotros le podemos dar clic bueno, le voy a dar clic. Y fíjense, nos dice que tomemos un punto objetivo en la curva y que automáticamente Origin va a adquirir los datos. Lo que va a hacer Origin es guiarse por el color del trazo, ¿no? Entonces, en este caso, por eso utilice esta gráfica, porque nada más tenemos un trazo con un color muy claro, o sea, se ve bastante bien, bueno, es muy evidente qué es espectro y qué no es espectro. Entonces, lo que va a hacer Origin es guiarse a través del color. Entonces, vamos a darle clic, por ejemplo,
aquí. Traten de atinarle al espectro porque si no va a tomar el fondo. Ahí ya le di clic, nos dice que le demos clic en hecho para que haga la adquisición. Entonces le damos. Ah, acá. En principio debió de haber. A ver, déjame ver. Creo que no, no le gustó. Algo no le gustó. Déjenlo, repito. Ah, perdón, es con doble clic. Miren, le di doble clic. Me voy a parar aquí para que lo vean. Me voy a parar aquí. Le doy doble clic y ahí está. Fíjense. Esos rombitos que muestra Origin son los puntos que él automáticamente va adquiriendo, ¿no? Entonces, los va a ir guardando. Entonces hay que ir, idealmente, idealmente, y de hecho por eso utilicé este ejemplo, idealmente ya él solito se va guiando por todo el trazo y va coleccionando todos los datos. Pero aquí por alguna razón como que se lo va haciendo por partes, entonces me voy a parar en este punto, le damos doble clic y ahí ya colecciona esos datos. Ahí lo repitió, ahí está. Oh, ahí le di en el fondo, ahí no le atiné, entonces ahí no hizo nada. Y para no tardar mucho, no voy a hacer esta última parte. Cuidado, cuidado. Ahí está, ¿no? Bueno, y para que no, para no dejar, vamos a adquirir este pedacito, este piquito. Ahí está. Ok, entonces, bueno, la idea de la herramienta es que ustedes dan doble clic sobre una línea y Origin automáticamente se va a guiar por esa línea y va a generar, fíjense, en automático va a ir generando puntitos que pues, son los puntos que va a ir adquiriendo. Entonces le podemos dar aquí en hecho, digamos hecho, y ya, terminó de adquirir los puntos. Y entonces, al igual que con la forma anterior, podemos ir aquí a este icono, que es de una tablita con una flechita verde, vamos a los datos, y fíjense, aquí ya, ya están presentados por los datos que acabamos de obtener, ¿no? De forma automática, ya nada más le vamos dando doble clic y solito Origin pues va adquiriendo todos estos datos, ¿no? Ya no tuvimos que ir punto por punto adquiriendo cada uno de estos, en este caso son 217 datos, ¿no? Entonces, en lugar de ir punto por punto, utilizamos esta herramienta y solito se va guiando por el trazo. Ahora, la desventaja, por así decirlo, de esta herramienta, bueno, de esta versión o de esta forma de adquirir los datos, es que necesitamos que la figura tenga un trazo con un color muy, que tenga contraste, ¿no? Si nosotros hubiéramos usado una figura de un libro viejito, de una revista viejita que es a blanco y negro, o sea, que solo es negro, a Origin le cuesta más trabajo porque no sabe diferenciar entre qué es el espectro, digamos, y qué es el eje. A mí me ha pasado muchas veces de que trato de digitalizar una imagen así viejita, una figura viejita, y toma como dato los ejes. O sea, se va por el trazo, llega al eje, ¿no? Donde choca la gráfica con el eje, y también el eje lo toma como dato. Entonces ahí hay que ir borrando los datos. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Pero bueno, lo ideal en esta herramienta es que sea una gráfica que tenga un color muy característico y que Origin se pueda guiar. A veces también lo que he hecho es eh, abrir la imagen, o sea, antes de abrirla aquí en Origin, abrirla incluso hasta con Paint, o con otra aplicación para tratamiento de imágenes, donde yo pueda mejorar el contraste, ¿no? De esa manera, para Origin le va a ser mucho más fácil saber qué es dato y qué no es dato, ¿no? Y nos va a adquirir de una mejor forma los datos, ¿no? Bueno, entonces listo, ya obtuvimos los datos, y ahora, fíjense, si ustedes se dieron cuenta, no fui en orden, ¿no? Como que primero le di clic aquí en la parte de en medio, luego me fui hacia la izquierda y luego regresé a la derecha y luego me fui con los piquitos que hacían falta, ¿no? Entonces no llevé un orden. Si yo grafico los datos así como están, fíjense, voy a ir aquí a Digidata, los va a graficar en este desorden. Entonces lo voy a seleccionar, le voy a dar clic aquí y entonces miren, el resultado es esto. Voy a minimizar la ventanita de acá, ¿no?
ahí está el espectro, ¿no? Ahí está ya el espectro pues, digitalizado, ¿no? Ya que proviene de mi gráfica original. Pero estas líneas así oblicuas, que hay medias raras, se deben a que no fui en orden, o sea, no fui de menor a mayor o de mayor a menor, sino que fui pedacito por pedacito. Entonces, y lo que hace Origin es ir coleccionando todos los datos que yo le fui diciendo, ¿no? No los fue ordenando, solamente los fue coleccionando. Entonces, para eso tenemos esta función, este iconito que nos dice reordenar puntos, ¿sale? Entonces, le damos clic y en principio Origin reordena los puntos eh, que nosotros fuimos adquiriendo, ¿no? Entonces, en principio ya lo hizo, déjenme ver, vamos a la gráfica, si fue así, en la gráfica debió de mejorar, ahí está, voy a quitar la ventanita. ¿Sí lo vieron? Desaparecieron esas líneas oblicuas raras que conectaban pues, las diferentes porciones que fui tomando de la gráfica. Entonces, al decirle a Ori, bueno, ya terminé de adquirir los datos, ¿no? A lo mejor por la naturaleza de la figura empecé con los más fáciles, ¿no? Donde se veían más claros los picos, y después me fui con las partes difíciles, ¿no? Más chiquitas o menos, menos intensas, pero al final con esta herramienta, voy a regresar, con esta herramienta, esta que el icono son unas rayitas con una flechita negra hacia abajo, le decimos a Origin, le pedimos a Origin que en automático acomode los datos, ¿no? De menor a mayor, o de mayor a menor, ¿sabes? Entonces, con esa herramienta, pues ya podemos complementar el trabajo. Bueno, entonces ya vimos esta segunda forma de adquirir los datos. Sin embargo, como ustedes pueden ver, el espectro quedó como medio raro, ¿no? Quedó ahí medio, bueno, lo dejamos morado. Miren, aquí, por ejemplo, esta zona, pues fue una zona donde, pues ya sea que yo no, digamos, no le fui dando doble clic para adquirir todos los datos, o bien Origin se brincó los datos. Esto a veces pasa cuando, les digo, cuando la figura no se presta para eso, ¿no? Cuando no hay un buen contraste o se confunde Origin, y dice, bueno, ahí ya, para mí, hasta aquí llegan los datos, ¿no? Entonces, esa es digamos, una de las principales desventajas de esta forma de adquirir los datos, ¿no? De que dependemos mucho de la calidad de la imagen, ¿no? En este caso traté de utilizar esta imagen que, según yo, pues tiene bastante calidad, pues se ve muy claro el espectro, no está pixeleado o no está tan pixeleado y eso le favorece a Origin. Miren, esta parte es la que no digitalicé, este piquito que está aquí en medio que estoy señalando con el cursor, y esa es la que pues, Origin está brincándose, ¿no? Entonces, esa es la principal desventaja de esta herramienta, ¿sale? Bueno, de esta forma de adquirir los datos. Bueno, vamos a ver otra forma, entonces lo que voy a hacer es borrar todo. Bueno, voy a borrar los datos, voy a borrar línea, y según yo, también se borran los datos, déjenme ver. Sí, ahí está, se borraron los datos, ¿no? Entonces, pero se mantiene los valores de los ejes y todo. Bueno, perdón. Vamos con la siguiente forma de adquirir los datos. La siguiente forma es trazando, lo que hace Origin es trazar digamos, una malla, por así decirlo, y todo lo que choque con esta malla, pues lo va a interpretar como datos. ¿Sale? Entonces, fíjense, nos vamos a este tercer icono que nos dice recoger puntos automáticamente a través de esta malla. ¿Sale? Entonces, antes de darle clic, vamos a ir aquí a Settings, vamos a este menú y vamos a Opciones. No, esto no, perdón, discúlpenme, me equivoqué. Es esta, la segunda. Sí, perdón, era esta segunda opción, lo voy a hacer de nuevo. Vamos a Settings, la segunda opción, ¿no? La configuración de la digitalización. Y miren, aquí nos da dos opciones. Nos dice, ¿cómo quieres que se haga la malla? ¿En X o en Y? Eh, creo que preguntan por el link de la asistencia, creo. Sí. Ok, bueno, perdón. Les comentaba, entonces, en esta opción, porque podemos tener esas dos opciones, ¿no? Normalmente, pues,
trabajamos con las mallas en X, es decir, las divisiones de la malla las va a generar de acuerdo al eje X, pero también podemos tener el caso de que las mallas las genere en el eje Y, ¿vale? Pero bueno, vamos a trabajar con mallas que toman como referencia el eje X, y aquí abajo nos dice de qué tamaño queremos que sea la malla, ¿no? En píxeles. Por default, Origin nos muestra este de 10, ¿no? Este valor de 10. Voy a cambiarlo, lo voy a poner 2 para que vean la diferencia. Bueno, voy a hacerlo con 10 ahorita y voy a volverlo a hacer, lo voy a repetir con 2, ¿vale? Y luego aquí abajo nos habla sobre un factor de reducción, pero con el punto 1, con ese es suficiente bueno, con eso pueden trabajar para cualquier figura, ¿vale? Lo he trabajado yo con diferentes figuras y mover ese factor de reducción al final de cuentas no impacta demasiado en la calidad de los datos, por así decirlo. Entonces déjenlo ahí como punto 1, entonces ahí eso no lo movemos, le decimos que ok, y entonces ahora sí, vamos a la tercera opción, que es esta de la malla, entonces le vamos a dar clic, y cuando le demos clic nos va a pedir que tracemos un rectángulo sobre la figura original, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer, entonces le doy clic aquí a esto, lo voy a minimizar, me voy a ir a mi figura, y fíjense, el cursor ahora es una cruz negra. Entonces doy clic izquierdo y arrastro y se va a generar justamente esa mallita. Fíjense muy bien, ahí va. Entonces ahí está la mallita y vean que las divisiones son divisiones verticales porque están tomando como referencia al eje X, ¿vale? Entonces trazo la mallita, procuro que todo mi espectro, todo lo que yo quiero digitalizar quede dentro de la mallita y suelto. Y listo. En automático, Origin va a trazar un puntito, bueno, todos aquellos puntos del espectro que coincidieron con las líneas de la mallita, pues se van a generar o van a dar como origen a puntos de digitalización. La ventaja de esta forma de adquirir los datos, de digitalizar los datos, es que es muy rápida, ¿no? Fíjense, ahorita en menos de 2 minutos ya hicimos la digitalización, no tuvimos que irnos punto por punto, no tuvimos que ir por secciones dando doble clic a cada rato, sino con simplemente trazar una mallita, listo, ¿no? Quedó ahí la digitalización. Esa es la ventaja. La desventaja es que como el tamaño de la mallita era muy grande, el 10, ese que le dejé de 10 píxeles de ancho, pues funciona bien para esta parte que es como continua del espectro, ¿no? Fíjense, esta parte quedó bonita, pero donde tenemos picos, pues como que ahí ya no funciona bien, porque no hubo muchos puntos donde cortara el espectro con la mallita, ¿sale? Entonces, pues esa es la principal desventaja, ¿no? Que hay que estar ahí jugando con el tamaño de la mallita. Entonces voy a borrar los datos, me voy otra vez a Settings, esta opción, y ahora lo voy a hacer habíamos dicho que con 2, ¿no? Entonces le damos 2, le decimos que OK, ya está seleccionada esa opción. Lo mismo, ¿no? Clic izquierdo y arrastro para generar la mallita. Entonces, clic izquierdo, arrastro, y hay que cubrir todo el espectro, ¿sale? Entonces, miren, ahora ya las rayitas ya son más delgadas, de hecho hasta se ve como un cuadro sombreado, y suelto y listo, ¿no? Fíjense, ahora ya obtuve pues una digitalización pues ya un poquito más, pues más precisa, ¿no? Ya tengo las partes de los puntos, pues ya, digo, perdón, de los picos ya se ven con más puntitos, porque la malla fue más pequeña, ¿vale? Entonces, vamos a los datos, aquí están todos nuestros datos. Otra de las ventajas de esta forma de adquirir los datos es que ya automáticamente los datos ya están ordenados, ya no tenemos que ordenarlos como lo tuvimos que hacer en la herramienta pasada, ¿no? Entonces ya quedan todos ordenados, perdón, ya quedan todos ordenados y vamos a ver la figura. Ahí está, ¿no? Voy a quitar esto. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense que ya no se ve tan cuadrado, ¿no? Como hace rato, ¿no? Ahí está. Entonces, pues ya digitalizamos ese espectro. Si nosotros quisiéramos ahora aquí sobreponer nuestro resultado, pues lo podemos hacer, o apilarlo, ¿no? Todo lo que vimos en las sesiones pasadas, ¿vale? Entonces, listo. Esta sería la función de digitalizar en estas tres variantes que tenemos, ¿no? Punto por punto, y a través del color, ¿no? Con doble clic, o a través de esta herramienta de mallita, de malla. Otra desventaja de esta forma de adquirir los datos, que se me estaba pasando comentarles,
es que también, al igual que en la pasada, necesitamos que el espectro tenga una buena calidad, bueno, que la gráfica tenga una buena calidad. Esta gráfica se presta, no sabemos que el trazo rojo pues es muy evidente, entonces Origin lo detecta. Pero si fuera un trazo donde se está pixeleando el trazo o que es muy difícil de seguir, para Origin también le va a costar trabajo. Entonces, lo ideal es trabajar con figuras con imágenes, perdón, que tengan buena calidad. Y si no es el caso, porque muchas veces pasa, si no es el caso, podemos hacer uso de cualquier aplicación de tratamiento de imágenes y jugar un poquito con el contraste y el brillo de la imagen para que Origin lo pueda detectar, ¿no? Y podamos aplicar justamente estas herramientas. Incluso una vez, yo recuerdo que una vez digitalicé una figura que el trazo era de un azul, o sea, lo pusieron en un azul, pero que cuando yo tomé la imagen, se veía como muy gris. Entonces ahí tuve que jugar incluso con una herramienta de cambio de colores, no sé si fue en Paint, pero bueno, fue una aplicación así muy básica, de tratamiento de imágenes. Y con eso ya fue que pude hacer la adquisición de los datos, ¿no? Pero bueno, en resumen, pues esta es como la forma en la que podemos hacer la digitalización de un archivo, que, insisto, ¿no? Es una herramienta que nos puede servir para comparar nuestros resultados o cuando queremos conocer datos que están reportados, pero que no están reportados como datos como tal, numéricamente, sino como una gráfica, ¿no? Pero con esta función podemos extraer esa información. Entonces, bueno, antes de pasar a otra cosa, quería hablarles sobre otra función, que es la función de borrado. Supongamos, en este caso no pasó, ¿no? Pero se acuerdan que hace un momento les platicaba yo que una vez intenté digitalizar una gráfica y como la figura no tenía muy buena imagen, perdón, muy buena imagen, como la imagen no tenía muy buena calidad, comenzó a digitalizar los ejes, ¿no? Entonces dije, no, eso no es datos, ¿no? Eso no son datos. Entonces, ¿cómo podemos quitar esos datos que no nos gustan? Ah, bueno, vamos a utilizar esta herramienta que está aquí. Se supone que el icono es una curvita y un cuadrito que representa como una goma, ¿no? Entonces es borrar datos, entonces le damos clic y nos genera de nuevo el cursor cambia a una cruz y nosotros podemos dibujar un rectángulo y todo lo que esté dentro de ese rectángulo lo va a borrar. Entonces, para generar el rectángulo, clic izquierdo y arrastramos, y ahí se forma como ese rectangulito, soltamos y listo, ¿sale? Borró esos datos, ¿no? Supongamos que esos datos o no me interesan o no son datos en realidad, ¿no? Pues es parte del eje, supongamos, o parte del letrero, ¿no? También me ha pasado de que eh, jalo una figura de un artículo, por ejemplo, de un libro, y pues trae aquí la etiqueta de qué es esta figura, trae ahí, el texto, y pues también a veces Origin lo identifica como datos, ¿no? Entonces, para decirle que son los datos, que no son datos, utilizamos esta herramienta de borrar puntos, ¿no? Entonces, le damos clic, arrastramos, generamos ese rectángulo, y listo, ¿no? Se borran esos puntos, ¿no? Entonces, si hay puntos que ustedes quieren ir borrando, lo pueden hacer con esta última función. Y por último, si no les gusta la gráfica, si como que no me gustó, lo voy a volver a intentar. Siempre estará la función de borrar línea o de plano borrar todo, ¿no? Y volver a comenzar, ¿no? Pues ahí nos dice que va a borrar todo, seguro. Vamos a decirle ahorita que no. Y ya, ¿sale? Entonces, ahora sí, esta es la herramienta de digitalizar. Este, no sé si tengan alguna duda aquí hasta el momento, en lo que cambio de pantallita, ¿no? Bueno, ok. Les quería comentar otra cosa con esto. No, creo que no. Muy bien. Bueno, entonces vamos con otra cosa. Vamos a aquí. Miren, hay algo que se me había pasado, que de hecho desde la segunda sesión se los quería comentar, pero se me había pasado. Eh, en estas nuevas versiones de Origin, aquí en el costado izquierdo, tenemos diferentes pestañas. Por ejemplo, esta la del explorador del proyecto. En versiones anteriores, como que siempre estaba fija, pero ahora ya, si yo quito el cursor, se quita esa ventanita. Pero bueno, en este costado también tenemos una última pestaña, que es esta. ¿Sale? En esta pestaña, que nos dice aquí que son mensajes,
Cuando nosotros hacemos algo y Origin nos quiere advertir sobre algo que va a pasar, lo hace a través de esta pestañita. O bien, cuando estamos intentando hacer algo y no nos sale o no hace Origin no hace lo que nosotros queremos, normalmente es porque algo le está causando error. Entonces, en esta pestaña de log, de los mensajes de log, es donde nos va a decir cuál es el error que está encontrando, ¿no? Entonces, muchas veces, antes, bueno, en las versiones anteriores, nosotros podíamos estar ahí horas tratando de hacer algo y Origin nomás no quería hacerlo, pero no nos decía por qué. Bueno, ahora en estas versiones, aquí en esta ventanita nos va a ir diciendo qué es lo que pasó. Si hay algún error, nos va a decir cuál es el error y a veces hasta nos dice cómo solucionarlo. Y en este caso, solamente nos está diciendo que fueron borrados algunos puntos. Cuando Origin tiene algo que comunicarnos, esta pestaña, ay, sin querer la borré, perdón. Eh, Cuando Origin nos quiere decir algo, esa pestaña se pone en rojo. No sé si se dieron cuenta. Antes de que le diera clic estaba en rojo, ¿no? Entonces, cuando se pone en rojo es que nos quiere mandar un mensaje de que hay algún error o de que está pasando algo importante. ¿Sale? Bueno, perdón, la borré. Pero bueno, vamos entonces a otra cosa. Vamos a otro, a otra función. Entonces, miren, aquí, esta imagen que les estoy mostrando ahorita es un espectro de XPS, ¿sale? A veces los espectros de XPS, pues bueno, nosotros pedimos que se busquen ciertos elementos, ¿no? Entonces, normalmente se hacen dos barridos, por así decirlo, ¿no? Un barrido como muy general, ¿no? El famoso survey, y barridos que van siendo como más locales con más tiempo. Entonces, el resultado es algo así, ¿no? Entonces, cada uno de estos conjuntos de fragmentos de espectro corresponden con un elemento en particular, ¿ok? Pongo este ejemplo porque vamos a ver varias cosas, pero quiero hablarles de una herramienta que les puede servir para cuando tienen este tipo no solo en XP, sino en otro tipo de datos, ¿no? Una opción, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pues podemos usar el break, ¿no? El de los ejes, ¿no? Podemos cortar, por ejemplo, de 1000 a 1200 y luego cortar de 800 para atrás, ¿no? Esa podría ser una opción, ¿no? Otra opción podría ser trabajar únicamente con los ejes, ¿no? Dándole formato al eje, ¿no? Le damos doble clic al eje y supongamos que yo quiero trabajar con eh, los valores de 600 a 500 nada más, ¿no? Supongamos. Pues aquí está ya ¿no? Solamente con modificar los ejes, pues ya me quito yo de las otras partes que no me interesan, ¿no? Pero para lo que vamos a hacer a continuación, y por eso traigo a colación este ejemplo, lo que vamos a hacer a continuación, podemos utilizar la siguiente herramienta. Vamos a plot setup. Acuérdense, clic derecho sobre una región en blanco. Vamos a plot setup. Supongamos que de todo el espectro que tenemos, que nos devolvieron como resultado, pues yo no quiero trabajar con todo, sino únicamente con una parte, ¿no? Porque pues, lo que voy a hacer solo quiero que afecte a esta parte del espectro. Lo que hice ahorita en la gráfica fue nada más modificar los valores de los ejes, pues para que me mostrara nada más esa parte, pero en realidad sigue conservando todos esos datos. Entonces yo no quiero que lo que voy a hacer a continuación afecte a todos los datos. Entonces, miren, vamos aquí a Plot Setup, vamos aquí a la capa 1, aquí está, es la única capa que tenemos. Aquí está lo que está graficado, ¿no? Aquí está el nombre del archivo, nos dice que la columna A es X, que la columna B es la Y, y luego más adelante vienen estos numeritos. Estos numeritos corresponden con el intervalo o rango, ¿no? El intervalo que estamos nosotros, que queremos, que estamos graficando. Pero ojo, ¿el intervalo de quién? No el intervalo de los ejes X, que fue lo que modifiqué ahorita, sino el intervalo de los datos disponibles, ¿ok? Entonces, nos vamos a parar sobre esto del intervalo, nos vamos a ir hacia la derecha, y fíjense que cuando paso por la derecha, le doy clic, y aparece este botoncito con 3 puntos suspensivos. Le doy clic a esos puntos suspensivos y me genera esta ventanita. ¿Sale? Esta ventanita es para modificar yo el intervalo, pero el intervalo de los datos que estoy tomando para hacer la gráfica. Entonces, miren, automáticamente Origin me dice que va a tomar como primer dato el primer renglón de la hoja de datos y el último como el último, ¿no? O sea, así como están los datos, ¿no? Por eso están aquí marcados esos autos. Lo voy a quitar, ¿no? Bueno, antes de quitarlo, bueno, sí lo voy a quitar de una vez. Voy a desmarcar el auto
Y le voy a decir que empiece en el renglón 3, ¿ok? El último, también lo voy a desmarcar y le voy a decir que termine en el renglón 383. Ahorita les explico por qué estos valores, ¿ok? 383. Le damos OK, le damos aquí aplicar y le damos OK, ¿vale? Voy a darle clic aquí en rescalar para mostrar todo, para que vean. Miren, cuando le di reescalar para mostrar todo, ya no me mostró todos los fragmentos que tenía hace rato. ¿Se acuerdan que hace rato tenía un montón de fragmentos? Ahorita ya no, ahorita ya nada más identifica este pedacito. Voy a ir a la hoja de datos para que vean qué fue lo que pasó. Aquí está la hoja de datos. Miren, aquí en la hoja de datos, el resultado venía por elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, para el carbono, los datos del carbono empiezan en la columna 389, ¿vale? Entonces, de ahí en adelante, todos son datos de carbono. Me voy a ir para arriba. Miren, los datos del oxígeno, por ejemplo, empiezan en el renglón 3 y continúan hacia abajo, ¿no? Entonces, eh, todos estos son datos del oxígeno, 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 y los datos del oxígeno terminan adivinen en qué renglón, en el 383, por eso utilicé ese valor, ¿vale? Entonces, ahí todos esos, de la 3 a la 383 son los datos del oxígeno, luego siguen los del carbono, este, voy a continuar para que vean el resultado. Mm. En este caso, paladio es el siguiente elemento que se analizó. Entonces, los datos del paladio comienzan en la 815 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este archivo, pues estaban contenidos todos los elementos, ¿no? Que se analizaron. Y entonces, esas casillas que decían auto, Origin dice, bueno, automáticamente toma como primer elemento el renglón uno y como último elemento, pues hasta donde esté el último dato, ¿vale? Entonces, eso siempre lo va a hacer Origin por default. Pero supongamos, como es en este caso, que yo no necesito todos los datos, sino tampoco quiero que los borre, entonces nada más quiero que tome en consideración o que tome en cuenta cierto intervalo de datos. Entonces, para eso es que utilizamos esa función. Entonces voy a regresar a la grafiquita. ¿Dónde está la grafiquita? Bueno, esta. Ok, entonces fíjense, para Origin, todos los datos de esta gráfica son únicamente los que están entre el renglón 3 y el renglón 383. Repito, no quiere decir que los otros los haya borrado, sino que simplemente ya no los va a considerar para lo que vayamos a hacer a continuación. Eh, Podríamos hacer diferentes cuestiones aquí con estos datos, pero ya no va a afectar a las otras partes que, como vieron, son de otros elementos, ¿no? Entonces, esa es la función del intervalo de datos que nosotros queremos manejar, ¿vale? Bueno, pero eso no era, digamos, el objetivo de este ejemplo. Bueno, ese era uno de los objetivos. Pero vamos a ver la otra función. Una de las funciones que a veces nos interesa es, por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí, es en XPS, eso es muy común, tratar de averiguar o tratar de hacer un modelo, ¿no? Tratar de modelar las curvas que pueden, pues, dar origen a este espectro, ¿no? Es un espectro experimental, pero normalmente cuando trabajamos con esta técnica, pues nos interesa saber pues qué hay debajo de esta, o cómo podemos a través de curvas pues, modelar este espectro, ¿vale? Entonces, para eso vamos a hacer uso de la siguiente herramienta. Entonces, y por eso quería deshacerme de los otros datos, porque no quiero aplicar esas curvas a todos los elementos, sino nada más, por ejemplo, en este caso, al oxígeno, ¿vale? Entonces, seleccionamos los datos, le damos clic sobre el trazo y vamos aquí a análisis. Y en esta opción de análisis tenemos diferentes opciones. Eh, todas estas opciones son, al final de cuentas, son algoritmos para llevar a cabo un modelado de la curva que nosotros tenemos. Dependiendo de cuál sea la curva que nosotros tengamos, pues va a ser diferente ese modelado. ¿Ok? Entonces voy a empezar con esta opción, ¿no? Esta última opción que dice Peaks and Baseline, picos y línea base. Entonces, voy a utilizar esta, la de múltiples picos, y voy a utilizar esta opción de que se abra la cajita esta de diálogo. ¿Ok?
En esta cajita de diálogo, básicamente lo que me dice es de dónde voy a sacar los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso automáticamente ya me muestra los datos del intervalo que voy a utilizar, ¿no? También por eso me interesaba quitar los otros elementos. Y la segunda opción es que me da a elegir qué tipo de curva quiero utilizar, ¿no? Si quiero utilizar, por ejemplo, por default trae una curva de forma gaussiana, y le damos clic aquí en el triangulito, pues tenemos diferentes opciones, ¿no? Estas diferentes opciones pues van a depender del comportamiento que nosotros esperamos, ¿no? Por ejemplo, en XPS normalmente se utiliza gaussiana o lorentziana. Bueno, ahí ya pues, se pelean si es una o con otra. Hay que estar batallando ahí si queda mejor con una o mejor con otra. Ahorita nada más para fines de ejemplos voy a utilizar la lorentziana. Le voy a dar OK. Ah, y antes de darle OK, fíjense que Origin automáticamente puso estas líneas rojas, estas líneas verticales, porque ahí es donde están los límites de los datos, ¿no? Y también por eso eliminé los otros datos. Si no hubiera eliminado los otros datos, o bueno, más bien, si no hubiera dejado fuera los otros datos, automáticamente Origin eh, habría aplicado esta función a todos los datos, ¿no? A todos esos datos que estaban como salteados, ¿se acuerdan? Entonces, gracias a que hice primero ese paso, ahora Origin nada más va a considerar los datos que están entre estas dos líneas rojas, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí le doy aquí en OK. Y me abre esta ventanita, que es muy parecida a la que estuvimos trabajando hace un momento, y nos dice que le demos doble clic sobre los picos que nosotros queremos analizar, ¿no? O sea, aquí, fíjense, aquí tienen que tener ojo para saber dónde van a estar esos picos. Cada uno de estos picos, pues o bueno, si cada uno de estos puntos que vamos a definir representan una curva, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Creo que la más evidente sería esta, ¿no? Aquí tenemos una curva, entonces me paro, me posiciono ahí, puedo hacerlo ahí o puedo hacerlo en medio, pero normalmente como que buscando los máximos es más fácil. Le doy doble clic y traza una línea roja, que esa línea roja va a coincidir con la curva que va a generar Origin, ¿no? Entonces, la segunda más evidente creo que es esta, entonces le damos clic. Eh, Alguien podría decir, bueno, aquí como que hay un hombrito, ¿no? En esta parte, como que hay alguien que ya tiene así colmillo en esto de hacer, de simular curvas. A lo mejor, pues aquí hay como un hombrito, una pancita. O sea, a lo mejor aquí hay otra curva, ¿no? Entonces le damos doble clic. Y a lo mejor alguien dice, bueno, para acá también, ¿no? Aquí también parece como que hay una curva ahí medio escondida, ¿no? Entonces vamos a darle el doble clic también. Supongamos que ya son todas, ¿no? Entonces le damos, ya que terminamos de asignar dónde nosotros consideramos o creemos que hay una curva, le damos clic aquí en Fit, clic en Fit. Se tarda un poquito, ¿eh? De hecho, en la medida en la que pongan más puntos, se va a tardar un poquito más. Nos dice que ya terminó y nos dice, ¿quieres ir a ver los resultados? Es decir, ¿quieres cambiarte hacia la hoja donde hace el reporte? De momento vamos a darle que no. Bueno, sí vamos a ir a esa hoja, pero de momento vamos a decirle que no. Es que no. No es que ok. Y entonces, miren, voy a quitar esta tabla. Ahorita les explico esta tabla. Entonces, miren, este fue el resultado. ¿Sale? Este fue el resultado. Aquí nos presenta todos los picos que nosotros le fuimos asignando, ¿no? Lo que hace Origin es tomar esos valores y tratar de ajustar las curvas, en este caso curvas lorentzianas, para tratar de ajustarse a los datos experimentales. Entonces, el resultado final es una suma de todas esas curvas. Entonces, miren, por ejemplo, la línea morada es pues es la curva resultante de la suma de todos los picos que nosotros le fuimos asignando, ¿sale? Y la línea roja, la verde, el azul y la aqua, pues son esos picos que nosotros le fuimos asignando. Aquí la línea morada, pues parece como que sí salió, ¿no? No sé, ¿qué opinen? Puede ser un poquito más gruesa para que se vean. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Pues ahí, casi, casi, ¿no? Aquí, fíjense, aquí en la parte de abajo como que le faltó un poquito de ajuste, entonces ahí habría que pelearse con eso, habría que volver a empezar y volver a asignar otro pico tal vez, ¿no? O cambiar, ¿no? En lugar de utilizar una lorentziana, utilizar gaussiana, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, lo importante es que ya me generó este pequeño ajuste, ¿vale? Esta tablita que quité, esta tablita son los datos de todos estos picos. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea, ¿no? Entonces, miren, para cada pico nos está ofreciendo el Y0, que es, digamos,
la altura que encuentra para el pico, la XC, que es dónde se está centrando ese pico, W, que es el ancho, la A, ahorita no recuerdo, la A es este parámetro que está utilizando en esta ecuación. Aquí arriba, perdón, antes, aquí arriba nos pone la ecuación que utiliza. Esa ecuación, pues es la ecuación de la curva lorentziana. Entonces, cada uno de esos parámetros que utiliza para esta ecuación, pues son los que está determinando Origin al momento de hacer su cálculo. Entonces, nos muestra esos valores para cada una de las curvas que él fue ajustando. Y otro dato importante es el valor de la R cuadrada. En este caso, la R cuadrada es de 0.994. La R cuadrada pues, es un parámetro que me dice qué tan bueno es mi ajuste, ¿no? Qué tanto se parece la curva simulada a los resultados experimentales. Idealmente, ¿no? siempre perseguimos tener 3 nueves. A veces es muy complicado. En este caso, 2 nueves, pues parecía un ejemplo muy rápido, pues se ve bastante decente, ¿no? No me gustó que quedaran aquí flotando estos picos, pero bueno, ¿no? Para fines de ejemplo creo que quedó bastante bien, ¿no? Entonces, todos estos datos los podemos tener aquí como tablita o bien los podemos tener en la hoja. ¿Recuerdan que me preguntó que si quería cambiarme a la hoja de datos? Miren, en la hoja, estos son los datos originales, ¿no? ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo? Que empezaba en la 3 y terminaba en la 380. Y aquí abajo genero dos pestañitas. Estas pestañitas contienen toda esa información de los picos, porque muchas veces es necesario, ¿no? O sea, cuando hacemos este tipo de ajuste, decimos, bueno, hay una curva, hay un pico que se ajusta, no sé, en 530, ¿no? 530 en este caso electron volts, ¿no? Entonces, ese valor lo podemos, pues, asociar pues, lo podemos, más bien, más que asociar, lo podemos utilizar para interpretar el espectro, ¿no? Pues, hay una señal en 530, eso quiere decir que el oxígeno está enlazado al carbono, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia de estos valores, ¿no? Entonces, esos valores corresponden con el centro, con el centro de cada una de estas curvas, ¿no? O bueno, más bien con el máximo de cada una de estas curvas, y son los que podemos utilizar para hacer, en este caso, una interpretación, ¿vale? Bueno, entonces, esta fue la función de multiple peaks, ¿no? Varios picos. Podemos hacerlo nada más para uno, ¿no? Si tenemos el caso de que nada más es uno, pues bueno, lo podemos hacer nada más con uno y es mucho más fácil. Nada más como nota final, existen otros programas para trabajar con XPS, pero bueno, si supongamos que no tenemos otros programas y queremos darnos una idea, pues fíjense, Origin nos ofrece esta opción para poder trabajar con XPS. Lo que pasa es que a veces en XPS la línea base no es recta. De hecho, ustedes se fijan, miren, aquí en el extremo izquierdo empezamos como en punto 5 y terminamos pues, por debajo de punto 5. Entonces, esta línea base no recta es lo que a veces le cuesta un poquito de trabajo a Origin y por eso es que a veces utilizamos otro software especializado en esta técnica, ¿no? Pero bueno, si no lo tuviéramos, pues con esto nos podemos defender, ¿sale? Bueno, vamos rápidamente con otro ejemplo. El otro. No sé si, bueno, mientras si con lo que cambio de pantalla nos tengan alguna duda. Sí. Ujú. Sí, sí, justamente me preguntan aquí sobre FITIC. Justamente FITIC tiene esta herramienta para XPS. Si quieren, déjenme apuro con el siguiente ejemplo. Y ya queda poquito y nos pasamos a lo de FITIC. Ujú. Mm, No sé si tengan alguna otra duda mientras, o alguna otra inquietud. Ok. Bueno, entonces paso con este ejemplo, entonces, y nos vamos a seguir, si quieren, a ver lo de FITIC, ¿vale? Bueno, miren, supongamos que yo tengo, ahora voy a cambiar un poquito, supongamos que yo tengo estos datos corresponden con un difractograma, ¿no? Entonces, les comentaba yo hace rato en el ejemplo anterior, que cuando utilizamos esta función de múltiples picos, si nosotros agregamos muchos picos, pues esto nos genera, bueno, consume más recursos y se tarda un poquito más en hacer el ajuste. Supongamos que yo tengo este difractograma que tengo aquí y quiero hacerle un ajuste pero nada más lo quiero hacer a una parte, ¿no? Entonces, una opción es hacer lo que hicimos hace rato, de modificar el intervalo de los datos y pues nada más quedarnos con una parte, pero supongamos que a mí en particular, o sea, yo quiero mostrar todo el difractograma, pero nada más quiero hacer el análisis en una sola parte, ¿no? En una sola región. Bueno, para eso vamos a hacer uso de la siguiente herramienta.
Del lado izquierdo en este panel, ¿no? En este panel que tenemos aquí diferentes tipos de cursores, tenemos este cursor que parece como un laguito. Este cursor nos sirve para llevar a cabo este tipo de funciones de ajuste o de suavizado, pero nada más hacerlo en una sola región, no hacerlo en todos los datos disponibles. Entonces vamos a darle clic y cuando le damos clic, el cursor, fíjense, cambia a una cruz negra con dos líneas verticales. Igual, vamos a trazar un rectángulo y dentro de este rectángulo va a ser los datos que nosotros podamos a estar trabajando. Entonces doy clic y arrastro y, por ejemplo, nada más hasta aquí. ¿Ok? Suelto. Y me genera estas dos líneas rojas. ¿Se acuerdan que hace rato les decía que automáticamente Origin generaba estas dos líneas rojas porque era el intervalo donde iba a ser pues, el análisis, ¿no? Entonces, ahora con esta función, yo le estoy definiendo a Origin que de todos los datos disponibles, solamente quiero hacerlo sobre esta región. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a hacer un ajuste. Entonces, igual me voy aquí a la misma función que utilicé hace rato, ¿no? Múltiples picos. Vamos aquí. Bueno, quería cambiar yo aquí a Gaussian. Ya está en Gauss. Le damos OK. Y lo mismo, ¿no? Entonces damos doble clic. Solo para hacerlo así muy rápido, solamente voy a seleccionar estos tres. Le damos OK. Otra vez me dice que si quiero cambiarme a la hoja de datos, decimos que no. Y listo, ¿sale? Ahora, ¿por qué alguien puede decir, bueno, pero pues si nada más selecciono esos tres picos, pues puedo yo utilizar el difractograma completo y no hay mucho problema, ¿sí? Si nosotros usáramos el difractograma completo, eso, pero al final nada más vamos a ajustar una parte con las curvas, eso va a impactar en el valor de R cuadrada. Entonces, supongamos que yo nada más quiero hacer el ajuste sobre este pequeño intervalo. Entonces, al momento de que hacer el cálculo de R cuadrada, Origin solamente va a tomar los datos de ese intervalo, ¿no? Sin contemplar los datos que están fuera. Entonces, puede ser que la última parte del difractograma yo no la uso para hacer el ajuste, pero tampoco va a entrar para hacer el cálculo, ¿no? Al final, el cálculo de R cuadrada es una comparación entre los datos del modelo y los datos experimentales. Entonces, si hay una región experimental que no tiene curvas, pues va a decir, pues aquí no coincide, ¿no? Entonces tu R cuadrada se va a ir en picada, ¿no? Entonces, para este, para esas características es que es útil esta función de seleccionar únicamente un intervalo, ¿no? Entonces, yo solamente selecciono este intervalo, sobre este intervalo hago el ajuste, ahorita salió muy feo porque lo hice así muy de rápido y solo seleccioné 3 picos de los 5 que hay ahí, y pues vean, ¿no? Una R cuadrada de 0.78, ¿no? Porque me faltaron picos por seleccionar, ¿no? Entonces, cuando Origin compara el experimento con el ajuste, pues ni se parece, ¿no? Por eso la R cuadrada baja hasta 0.7, ¿vale? Bueno, entonces, pues son los ejemplos que les quería poner de ajustar. Quiero un ejemplo más, y nos pasamos ahora sí ya a Pupit, rápidamente, ¿no? Miren, tengo aquí. Hablando de ajustes, pues bueno, podemos hacer diferentes ajustes. Voy a ir aquí al chat, nos dice, ¿podemos calcular el valor de algún pico específico con alguna herramienta de Origin? Sí, justamente esta función de los picos es justamente para eso. Supongamos que tú quieres saber, fíjense, voy a regresarme al ejemplo del oxígeno, de XPS, ¿no? Supongamos que yo quiero saber, determinar el valor. En XPS, el valor, la posición de los picos es muy importante porque es lo que nos ayuda a hacer la interpretación de esta técnica. Entonces, supongamos que yo quiero conocer el valor, por ejemplo, de este pico, ¿no? De este pico o bueno, voy a cambiar aquí, voy a utilizar otra gráfica, pero igual es de XPS. Entonces, miren, este es para plata. Entonces, supongamos que yo quisiera calcular el valor específico de este pico, porque en este pico, este valor me va a dar información o me va a ayudar para hacer la interpretación. Entonces, justamente la herramienta de múltiples picos me ayuda a eso. O bien, si yo quisiera un valor muy puntual, voy a regresarme al rayos X, voy a borrar los datos. Ya sé, me voy a ir para el otro. Mira.
Supongamos, ese es rayos X, me voy a regresar a rayos X. Supongamos que yo quiero conocer el valor de este pico, ¿no? O sea, quiero saber cuál es el valor. Lo puedo hacer con múltiples picos o con la función de nada más de un pico. Entonces, pero selecciono nada más esta área. O sea, ahí está. Le damos aquí en analizar. Voy a hacerlo con la de múltiples. Voy a suponer que es gaussiana. Damos aquí doble clic y le damos fit. Para este caso podemos usar una función que se llama single peak, o sea, nada más tenemos un solo pico, pero bueno, ahorita para fines de ejemplo, utilicé la misma herramienta, y miren, ¿no? Pues aquí, eh, justamente este valor de XC es el valor del centro del pico, en este caso 38.28. Entonces, esta curva roja que trazó Origin, el centro de esta curva, o el máximo de esta curva, se encuentra en 38.28, que es justamente donde coincide, bueno, o sea, donde está el centro de este pico. Entonces, atendiendo a la pregunta que pusieron aquí en el chat, podemos utilizar esta función para justamente hacer esa determinación de la posición de un pico, ¿no? Idealmente, lo que podrían hacer en este caso es trazar curvas para todos los picos, en este caso son tres, ¿no? Podemos trazar tres picos, que el ajuste nos quede bonito, es decir, que la R cuadrada nos quede de 0.99 o más, si se puede, y de esa forma, en esta tablita podemos ir leyendo ya los valores de dónde coinciden el centro de esos picos, ¿no? Repito, ¿no? Por ejemplo, en este caso fue de 38.28, entonces ahí ya podemos reportar ese valor, o podemos tomar ese valor como el centro de ese pico, ¿vale? No sé si resolví tu pregunta, Saray. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ok. Bueno, si quieren vamos rápidamente entonces a FITIC para no demorarlos más. Este, gracias a ti. Acá está. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba yo, FITIC es un programa es un software que es libre, eso es lo que más me gusta de él, que es libre, creo que a veces los autores piden ahí que hagamos ahí referencias si es que lo usamos. Este, y a pesar de que no es tan, a lo mejor la interfaz no es tan visualmente tan atractiva como lo es Origin, pues sí nos sirve para hacer justamente todo esto que estábamos viendo hoy. De hecho, por eso dejé FITIC en la sesión de hoy, porque todas las herramientas que vimos en Origin, bueno, estas herramientas de ajustar picos, lo podemos hacer también con FITIC. Entonces, eh, vamos a ver cómo funciona. Entonces, miren, para comenzar a trabajar con FITIC, vamos eh, bueno, no sé si a ustedes les pasó esto, pero bueno, a mí estas herramientas me las puso del lado derecho, ¿no? Entonces, estas son las con las que empezamos. Entonces, aquí tenemos este icono, que es una carpetita, y nos pide que ahí podemos, bueno, ahí podemos cargar un archivo, le damos clic y voy a empezar con esta. ¿Vale? En este caso es un difractograma, entonces tenemos aquí este difractograma. Por default, siempre FITIC muestra los datos experimentales como una dispersión de puntos. Según yo, siempre lo hace así. Y tenemos, pues básicamente, o sea, este programa básicamente está hecho para ajustar picos, como lo hicimos con Origin, pero a veces es un poquito más fácil aquí en Origin. ¿Vale? Bueno, voy a utilizar este ejemplo porque aquí podemos hacer uso de una herramienta que muchas veces, pues, utilizamos no solamente en rayos X, sino también a veces en Raman o en infrarrojo, y es definir una línea base. Si ustedes ven, este difractograma lo puse como ejemplo porque la línea base no es totalmente horizontal, ¿no? Sino que aquí como que sube, luego aquí baja y luego vuelve a subir, ¿no? Entonces, para trabajar con la línea base, nos vamos a esta opción que está aquí, ¿no? Dice modo línea base, le damos clic y vean que nos genera una línea roja en la parte inferior. Esta línea roja representa justamente la línea base. Por default, FITIC va a asignar una línea totalmente horizontal, ¿no? Digamos, idealmente eso es lo que tendríamos que tener, pero como es en este caso, pues no pasa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es dar clic sobre los puntos que queremos que FITIC tome como guía para formar la línea base. De hecho, de ahí viene la figura del iconito. Entonces, miren, me voy a parar, por ejemplo, aquí, en este punto, le doy clic
le doy clic acá. Pues ya con esos dos puntos, fíjense, define esa línea base, ¿no? Que es esa línea roja que se va hacia el cielo. Luego le doy clic aquí. Y así puedo ir dándole clic a diferentes puntos, ¿no? Obviamente aquí pues hay que irlo tomando con calmita. Listo, lo voy a dejar así, ¿no? Entonces, vean, esa es la línea base que yo defino, pues, como usuario, que yo puedo ir definiendo con los puntos, ¿sale? Lo malo de Fitik es que no hay, digamos, no hay control Z, ¿no? O sea, si ustedes ya no les gustó, no pueden como que borrar un punto y volverlo a trazar, sino que tienen que quitar todo y volver a empezar, ¿vale? Entonces, aquí hay que tener ahí paciencia y mucho tiempo para estarle dando con cuidado a la línea base. Entonces, bueno, supongamos que yo tengo esta línea base, ¿no? Supongamos que esto está bien. Y le voy a dar clic aquí en la parte, en este icono de arriba, que es, el icono es unas tijeras, y justamente lo que va a hacer es recortar la línea base. Entonces le damos clic y listo, ¿no? Fíjense, ya nos eh, quitó esa línea base, ¿no? Aquí me falló, miren, aquí alrededor del 10, ¿no? O sea, como que ahí no quedó muy bien, entonces habría que volverlo a hacer, o sea, con un poquito más de calma, pero al final de cuentas, pues bueno, ya me devolvió, ya me quitó la línea base. Esto a veces es un problema cuando tenemos pues ciertos efectos de presencia de amorfos o fluorescencia en fracción de rayos X, ¿no? Entonces, con esta herramienta podemos quitar ese ruido, ¿eh? Salud, salud. Ok, bueno, ahora vamos a pues, lo que estábamos haciendo hace rato en Origin, generar curvas para modelar los picos. Bueno, esa función la vamos a hacer con este icono, que es como una varita mágica y el pico, pues le damos clic. Y lo que vamos a hacer ahora, fíjense, ahora el cursor cambió por esta línea punteada. Y lo que vamos a hacer es trazar un pico, una curva que se ajuste a nuestro modelo experimental. ¿Cómo hacemos eso? Damos clic izquierdo y vamos a arrastrar, pero ojo, vamos a arrastrar hacia arriba. Fíjense, lo voy a hacer. Clic izquierdo, arrastro hacia arriba y miren, ese triangulito que está dibujando es la curva que va a generar Fitik. Entonces, si lo ideal es que yo lo trace a la altura del pico, ¿vale? Entonces, más o menos ahí está la altura del pico, entonces ahí lo arrastro hacia arriba, sin soltar, ¿no? Sin soltar el mouse, ¿no? Y ahora, si yo me desplazo hacia la izquierda, fíjense, se va haciendo más ancho. Si yo me desplazo hacia la derecha, se va haciendo más estrecho. Pues voy a tratar de que coincida lo más que se pueda con el valor experimental, más o menos así, ¿no? Ahí está, entonces ya me trazo uno. Aquí está otro, entonces igual, clic izquierdo, arrastro hacia arriba, que alcance la altura del pico, lo hago un poquito más ancho y ahí está. Supongamos que quiero arrastro, eh, puedo considerar este. Aquí fíjense que hay dos picos, pero vamos a suponer que, bueno, sí voy a hacer los dos. Uno, dos y este último. Lo voy a hacer así muy ancho, ¿no? Exagerando. Ahí está, ¿vale? Bueno, entonces, hasta aquí lo que va haciendo Fitik es, pues, o lo que le estamos diciendo es que cuáles son las posiciones de los picos que nosotros queremos modelar, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, pues, los primeros sí como que tracé y más o menos coinciden con el valor experimental, pero los últimos como que ya no, ¿no? Entonces, no hemos terminado. Fitik lo que hace, bueno, tiene un algoritmo de iteración, es decir, con estos datos que nosotros le estamos suministrando, él lo que va a hacer es modificar las proporciones de estos picos para que se ajusten a los valores experimentales. Eso lo vamos a hacer con este icono que está aquí arriba, que son como unos engranes y un símbolo de play. Entonces, repito, lo que hace Fitik es iterar los valores, el ancho del pico, la posición, etcétera, y los va a modificar para que se ajuste a nuestro modelo experimental. Entonces, le damos clic y ahí está, ¿no? Terminó. Entonces, vean, este es el resultado, ¿no? Aquí nos muestra cómo quedaron los picos ajustados, ¿no? Vean que el que dibujé todo anchote, a propósito, ya lo dibujó un poquito más estrecho y más parecido al valor experimental. Y aquí abajo nos presenta la resta o la diferencia entre el valor experimental y el valor del modelo. Idealmente esta gráfica tendría que ser una línea horizontal en cero, ¿no? Esto que está aquí abajo, que parece como un ruido, idealmente tendría que darnos cero.
Fíjense que aquí no da 0 porque aquí hay un pico que yo no le dije a FITIC, ¿no? Entonces aquí este pico yo no se lo dije, entonces en esta diferencia pues aparece el valor diferente de 0, ¿no? Entonces idealmente esto tendría que ser 0, ¿ok? Al igual que en Origin, aquí nosotros podemos modificar el tipo de picos, ¿no? Fíjense, aquí por default estaba la curva gaussiana, pero aquí, fíjense, hay un montón de opciones, ¿no? Podemos, por ejemplo, cambiar por lorentziana o pseudo-void, que también es como que la más común, o bueno, la más usada, la void o la pseudo-void, y podemos, incluso podemos hacer una combinación. Supongamos que este pico, este que está aquí, este que me brinqué, me gusta más como lorentziano, entonces eh, selecciono ahora lorentziano, y fíjense que no se ha desactivado la función de seleccionar picos. Le doy clic y ahí está, ¿no? Me genera este nuevo pico. En este caso, FITIC va coleccionando todos estos picos que yo le voy diciendo. Entonces, le vuelvo a decir que haga la iteración. Le doy clic aquí en granes y listo, ¿no? Ya hizo la iteración. Fíjense cómo aquí ya mejoró la diferencia, ya no, ya se aproxima a 0. Y, y de este lado, donde dice data, hay una pestañita que dice funciones. Le damos clic. Y en esta pestañita, él va coleccionando todos los picos que le vamos dando, ¿no? Fíjense, aquí están los primeros 6 que le di gaussianos y por último el lorentziano que le di al final, ¿vale? Eh, eso es lo que hace FITIC de forma automática, pero supongamos que no nos convence, ¿no? Que decimos, bueno, pues como que no está muy bien el ajuste. Entonces yo veo que el primer piquito que está aquí, que estoy señalando con el cursor, yo veo que está más alto, perdón, está más bajito de lo que debería, ¿no? Entonces, lo selecciono, según yo es esto, lo selecciono aquí en la tablita donde dice funciones, y vean que aquí me pone el circulito, aquí en el máximo, entonces me está indicando, FITIC, me está indicando cuál es la curva que estoy seleccionando. Por ejemplo, si yo selecciono la 2, ahora el cursor pasó a este pico, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, supongamos que no me convence, ¿no? Digo, bueno, pues como que el modelo está más chaparrito que el valor experimental que llega hasta aquí arriba. Eso lo puedo modificar en la parte de aquí abajo. Fíjense, aquí abajo están todas las características de ese pico, ¿no? Está la altura, el centro y el ancho a la altura media. Aquí, por ejemplo, en el centro es lo que me preguntaban hace rato, ¿no? Por ejemplo, yo ahí puedo decir, ese pico está en 16.35, ¿no? Entonces, si lo que me interesaba era determinar la posición del pico, pues lo puedo hacer con esta opción, ¿vale? Pero bueno, lo que quería mostrarles es la altura, ¿no? La altura la tiene como 697.9, pero supongamos que yo la quiero modificar, entonces con esta herramienta, esta escalita que está aquí a un lado, yo lo puedo modificar. Es decir, bueno, según yo es más alto, entonces voy a tratar de incrementarlo, y miren, ¿sí lo ven? ¡Ay! Se me pasó la mano. Tienen que tener cuidado con esta función, porque como ustedes pueden ver, es muy sensible. Entonces, este, miren, ay, me está pasando ahí la mano otra vez, va para el otro lado, a ver, ahí, ahí, ahí está. ¿Sale? Eh, o bien, ¿no? Supongamos que el ajuste está muy bien hecho y que yo no quiero que se modifique. Entonces, también lo que puedo hacer es, con este iconito de candado, lo puedo activar y decirle que ese pico lo deje con esa altura y que las otras características si las modifique. Incluso yo puedo volver a hacer la iteración. Supongamos, como lo hice ahorita, supongamos que yo modifico o ajusto la altura de un pico para que coincida con el valor experimental. Y quiero que otra vez FITIC haga el cálculo para volver a hacer el ajuste. Entonces puedo volver a iterar, ¿no? Le doy clic aquí y va a mover todos los parámetros excepto la altura del pico que yo le puse aquí el candadito, ¿sale? Eso también a veces pasa, ¿no? De que a lo mejor yo ya quiero que esto esté fijo, que ya no lo mueva, porque en cada iteración lo que hace FITIC, al final de cuentas el algoritmo de FITIC lo que hace es modificar todas las variables para que el ajuste se parezca lo más posible al valor experimental. Entonces, a lo mejor la altura ya no quiero que la mueva, entonces la bloqueo con el candadito y ya permito que FITIC modifique las otras variables, el ancho o el centro, la posición del pico, ¿sale? Y bueno, ¿no? Supongamos que ya terminé. Permítanme, déjenme ver, según yo aquí, hay una opción para
Para ver el valor de R cuadrado. Según yo aparecía aquí, pero no sé si es por la proyección que no me sale. No, no. Ok. Si no, al final la podemos visualizar. Eh, Hasta aquí. No, perdón. Bueno, ok. Supongamos que ya terminamos, que ya quedó muy bien ajustado nuestro difractograma con estas curvas. Y entonces ahora lo que queremos es pues, exportarlo, ¿no? Afortunadamente FITIC nos da esa opción de exportarlo. Entonces lo podemos hacer aquí desde la opción datos. No, perdón. Aquí en sesión, perdón. En sesión y aquí debe estar la opción de exportar los datos. O no, si eran datos, perdón, disculpen. Aquí está, perdón, si eran datos. Le damos de aquí exportar y fíjense, ¿no? Nos dice que si queremos nada más los datos XY, es decir, los datos XY de todos los ajustes que hicimos, o queremos todas estas, ay, este, todas las características de los picos. ¿Ok? Entonces, en este caso, nada más le voy a dar que X y Y. Le damos que OK. Ahí nos pide que lo guardemos. Entonces, lo voy a poner ejemplo pic. Le vamos a dar guardar. Y, por ejemplo, esos datos pues, los podríamos trabajar en otro archivo, por ejemplo, en otro programa, perdón, por ejemplo, Excel o Origin, ¿no? Entonces vamos a ver en Origin, ¿no? Este, Está, le vamos a importar y aquí está, ¿no? Simplific, abrir y, caray, no sé, algo me falló aquí, nada más están los resultados experimentales. Déjame ver. Voy a repetir lo de la exportación. Vamos aquí a data, exportar. Ay, qué tonto, perdón. Aquí está, se me olvidó esto. Hay que activar esto del modelo. Cuando activamos el modelo, nos aparece que es la suma, o sea, el resultado de la suma de todos los picos que hicimos. Y si quieren cada uno de los picos, hay que activar también esta opción, ¿no? Todas las funciones. FITIC le llama funciones a esas curvas, a estos picos. Pues ahora sí, perdónenme. Le damos OK. Voy a poner el mismo nombre. Voy a Origin. Otra vez importar. Y ahora sí, ahí está. ¿Vale? Entonces, miren, aquí no, podemos trabajar con los datos experimentales y cada uno de estos son cada uno de los picos que nosotros fuimos definiendo, ¿no? Cada uno de los picos que ajustó y al final tenemos la suma de todos los picos, ¿no? Entonces podemos hacer la gráfica de todos estos, ¿no? Para presentar ese resultado. O sea, ese ajuste que hicimos en FITIC lo podemos presentar en Origin, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces ahí está el valor experimental. Si ustedes se fijan, exportó el experimental, pero ya sin la línea base, ¿no? Entonces también esa es una de las ventajas y todos los picos que ajustamos en FITIC, ¿vale? Entonces, ¿cuáles fueron las herramientas que utilizamos? La herramienta de línea base, que es esta que está aquí. Recortamos la línea base con este icono que está acá y después fuimos asignando los picos, ¿no? De acuerdo pues, a la función que nosotros pues, creamos que es más conveniente. Aquí en estos ejemplos yo nada más utilicé gaussiana y lorentziana, pero pues bueno, hay diferentes opciones. Si ustedes tienen una función en particular que crean que les funciona, pues la pueden buscar en alguna de estas opciones. Perdón. ¿Vale? Lo voy a cerrar porque no sé si después les pasó, pero en mi versión no me permite como abrir otro archivo. O sea, forzosamente tengo que cerrar y volver a abrir. Pues es lo que voy a hacer. Y ya para terminar, porque ya otra vez abusé del tiempo. ¿Dónde está? Vamos a ver rápidamente un ejemplo. Vimos un ejemplo con rayos X. Vamos a ver un ejemplo con XPS. Entonces voy a abrirlo. Aquí, cargar archivo.
Entonces, ¿dónde está el de XPS? Aquí está. Vamos a abrir. Y ahí está, ¿vale? Les comentaba yo hace un momento en Origin que una de las desventajas de trabajar resultados de XPS en Origin es que la línea base no es recta. Entonces, a veces eso le causa conflicto a Origin. Ahorita en los ejemplos que yo les puse, como que no es tan evidente esa línea base no recta, no lineal. Entonces, como que no le causó conflicto a Origin, no me mandó mensajes de error. Pero muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, eh, cuando trabajamos en XPS, existen básicamente dos formas de trabajar eso de la línea base. Una es a través de modelos, que creo que es la más común. No sé, ahí cuéntenme qué saben ustedes de eso. Trabajar con una línea base como con forma de escalón, ¿vale? De hecho, si ustedes se fijan aquí, siguen el trazo del cursor, ¿no? Estamos por arriba, luego hay aquí como un escaloncito, baja, vamos a esta parte, hay otro escalón y bajamos y aquí está, y sigue la línea base, ¿no? Ese tipo de línea base normalmente se le conoce como fondo de Shirley. Ese fondo, FITIG lo trae incorporado. Vamos a ver, vamos aquí a datos. Si le dan clic ustedes en datos, fíjense que hay una opción que se llama justamente XPS. Pues en XPS justamente tenemos dos opciones. Que calcule el fondo de Shirley, ¿no? Esta línea base en forma de escalón, o que lo quite. Entonces, FITIG trae este algoritmo donde va a ajustar este background de Shirley. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Y si se fijan, ya me dejó el espectro totalmente con una línea base totalmente horizontal. Entonces ya podemos trabajar con los picos, hacer el ajuste, etcétera, ¿no? Esto representa una ventaja de FITIG con respecto a Origin, ¿no? En Origin a veces no podemos trabajar con el fondo Shirley, pero miren, nosotros, si fuera el caso, podemos pasar por FITIG, incluso hacer el ajuste, ¿no? Es lo que voy a hacer ahorita. Voy a ajustar los piquitos. Tenemos un pico. Aquí tenemos otro. Como no son picos muy simétricos, puede ser que por aquí haya otro pico. Y aquí parece, supongamos que aquí hay otro, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero la ventaja de FITIG es que ya me quitó la línea base, ¿no? Ya tiene le decía, esa función de Shirley, y ya trabajamos con una línea base horizontal. Pues miren, aquí ya podemos despreocuparnos del fondo, que muchas veces lo que nos causa conflicto en XPS, deshacernos del fondo y ya nos comenzamos a trabajar con los picos. Miren, aquí hice este ajuste y vean como casi, no vean como aquí la diferencia prácticamente ya es cero. O sea, hay puntos donde no queda muy bien el modelito. Podemos incorporar más picos. De hecho, los que trabajan con XPS les encanta incorporar así muchos piquitos para, miren, hay que incorporar ese pico. El amarillo es la suma de todos los picos, ¿no? Y ya se parece más al valor experimental, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, la idea es igual jugar con las características de los picos. Me voy aquí a la pestañita de funciones. Lo que les comentaba hace rato, podemos bloquear ciertas opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí una altura negativa, pues a lo mejor no nos gusta que sea una altura negativa, ¿no? Ahí lo cambié. Y pues ir jugando con estos valores, no solo, bueno, ahorita no utilicé el teclado, hace rato utilicé la reglita esta que está aquí a la derecha, pero también lo podemos hacer con los teclados, ¿no? Podemos, por ejemplo, aquí cambiarle a punto 5, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos jugando con la posición de los picos y pues tratar de que el ajuste se parezca más a la parte experimental, ¿vale? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda. este, con esto tengo todavía por ahí un ejemplito de rayos X, no sé si lo quieran ver o ya o lo dejamos hasta aquí, como ustedes me digan. Pero otro es rápido, otro es muy rápido, hasta las 6. Ok, entonces, pues si quieren lo vemos rápido, nada más para no aprovecharlo. Ah, sí, ok, va. Ok, entonces lo voy a cerrar. Gracias por tu respuesta. Como les comentaba al principio del taller, este software pues está hecho principalmente para estas dos técnicas, rayos X y XPS. Entonces vamos a ver otra función así súper rápida de rayos X. Este, entonces aquí tengo yo el difractograma y así como para XPS hubo una función especializada, también para rayos X podemos tener una función que sea especial para él, para esta técnica. Entonces vamos aquí a la herramienta Tools
Y fíjense que aquí justamente nos dice difracción, ¿no? Difracción de polvos. Le damos clic, nos abre una ventanita y esta ventanita o esta herramienta que les quiero mostrar así muy rápido es podemos llamarlo pues un intento más o menos de como de refinamiento, o sea, no es como tal un refinamiento, pero es una primera aproximación, ¿no? Si ustedes están interesados en hacer a lo mejor obtener datos y quieren hacer un refinamiento, pero a lo mejor no tienen acceso a un software que lo haga, hay igual que con XPS, hay software especializado para hacer refinamiento de rayos X. Supongamos que no tienen acceso, pues bueno, con FITIC pueden hacer primer acercamiento a un refinamiento o obtener datos, ¿no? Semejantes. Pues repito, vamos a Tools, difracción de polvos, este, y esta ventanita nos da las opciones para hacer justamente este tipo de ajuste. Entonces, miren, por ejemplo, podemos definir las condiciones del instrumento, ¿no? Entonces, miren, aquí en el instrumento nos dice si utilizamos rayos X o neutrones, ¿no? Bueno, con rayos X, el tipo de ánodo que utilizamos, que en este caso fue ánodo de cobre, entonces lo podemos seleccionar, ¿no? De hecho es alfa 1 de cobre, entonces selecciono esta. Aquí abajo incluso hay una función para la corrección. Cuando nosotros hacemos cuando nosotros hacemos este refinamiento, necesitamos distinguir entre el ancho de nuestra muestra, el ancho del pico que es debido a nuestra muestra, y el ancho instrumental. Entonces, ese ancho instrumental es el que nosotros podemos definir con esta función. Ese ancho instrumental se mide experimentalmente. Entonces, si ustedes tienen los datos, muchas veces los técnicos hacen evaluación del ancho instrumental de sus equipos. Entonces, tienen, por ejemplo, los valores de estas constantes para esta función. Entonces, ustedes por ahí le preguntan al técnico, a lo mejor les puede dar estos valores, los pueden alimentar aquí y de esa forma pueden pues, mejorar su ajuste. ¿Sale? Bueno, pues esto es con respecto a la parte del instrumento. Luego, la segunda, que es la muestra. Entonces, aquí ustedes tienen que alimentar, pues, quién es su muestra, ¿no? Aquí, bueno, en este caso, en este panel, yo tengo algunas muestras que he trabajado, pero si ustedes trabajan con una muestra que no estuviera aquí en este panel, pues pueden buscar, por ejemplo, el grupo espacial, si conocen los parámetros de red, etcétera. Toda la información de su compuesto, pues la tienen que vaciar aquí. En este caso, este difractograma es de plata, ¿no? O lo que esperamos es plata, entonces aquí selecciono plata. Y miren, aquí están los datos, ¿no? El grupo espacial, el parámetro de red y las señales esperadas. Justamente lo que va a hacer FITIC, pues es ajustar estas señales que calcula en función de los parámetros que colocan acá, del grupo espacial y los parámetros de red. ¿Ok? También FITIC puede ayudarlos si ustedes tienen mezclas de fases, ¿no? Supongamos que aquí tengo yo plata y tengo otra cosa, ¿no? Cloruro de sodio, ¿no? Supongamos, ¿no? Entonces puedo agregar una segunda fase. ¿No? Supongamos que tengo cloruro de sodio, ¿no? Pues ahí están las señales que espera FITIC, ¿no? Pues supongamos que yo lo quiero, que yo tengo esas dos fases, entonces selecciono esas dos fases, nos vamos a la siguiente opción que es picos. Aquí, bueno, ya nada más por cuestiones de tiempo, igual pueden definir el tipo de curvas que tienen, ¿no? Aquí fíjense, en automático coloco el pseudo-void, lo voy a cambiar por gaussiana, nada más para ejemplo. Y estas dos opciones vamos a dejarlas así. Esta segunda función es para el ancho de los picos, es cuando ustedes tienen microtensiones en su cristal, pero ahorita vamos a suponer que no hay, entonces vamos a dejar esta como independiente, vamos a dejar estas opciones así como están marcadas. Y por último nos vamos a esta función de acción, ¿no? Que es pues hacer que haga la iteración. Entonces le damos clic, ahí ya debió de haber hecho la iteración, no sé si, a ver, vamos a darle OK, y listo, ¿vale? Entonces miren, aquí ya hizo la iteración, ya ajustó los picos, de acuerdo a las fases que yo le di. O sea, no salió así muy bonito, o sea, no se ve ahí tan bonito porque el diferenciograma, obviamente, lo que podemos hacer es quitarle la línea base, todo lo que vimos al principio, ¿no? Quitarle la línea base, este, pues tratar de mejorar un poquito los datos. Pero bueno, miren, aquí estos picos que genera son los picos que él va a asignar de acuerdo a las señales que nosotros, bueno, de acuerdo a las fases que le dimos, en este caso plata y cloruro de sodio. Entonces, igual, ¿no? Lo que me preguntaban hace rato, si yo quisiera conocer la posición de cada uno de los picos, pues aquí automáticamente me pone, pues, esos valores. Si yo quisiera jugar con la altura, por ejemplo, de esta señal, ¿dónde está? Esta, lo puedo hacer. Y vean que en este caso automáticamente FITIC bloqueó
el centro. O sea, como estas posiciones las calcula a partir de los parámetros de red y del grupo espacial, ya no las podemos mover, ¿no? Porque si modificamos la posición, estamos modificando los parámetros de red. Entonces, ya no los podemos modificar, pero sí podemos modificar la altura. Por ejemplo, aquí 600, ¿no? Ahí está, ¿vale? Y al igual que en el caso anterior, podemos ir jugando con los valores de, en este caso, de altura y de ancho a la altura media, para que nuestro ajuste pues quede lo más cercano posible, ¿no? Al valor experimental, ¿vale? Pero bueno, entonces, pues bueno, no sé si hay algo, a lo mejor hay muchas, pero por cuestiones de tiempo, si quieren, vamos a dejarlo hasta aquí, por cuestiones de la sala. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, comentario, alguna cuestión. Igual, si gustan, tienen mi contacto. Igual, si tienen alguna duda con respecto a cualquiera de las dos herramientas que vimos, los dos programas, pues sin problema me escriben y buscamos una solución a su situación, ¿no? En cualquiera de las dos aplicaciones. Pues no sé, algo más que quieras agregar, Omar. Este, voy a presentar rápido. Dejo de compartirte. Achis, no me deja. ¿Por qué no me deja? Está. Nada más para la constancia, doctor, que le hacemos llegar por parte del capítulo, por todo su apoyo. No sé si ya se vea. ¿Sí? Okay. Entonces, nada más la leo rápidamente. Dice, la Ciudad Mexicana de Materiales AC, a través del capítulo estudiantil Clúster Estado de México R1, otorga la presente constancia al doctor Víctor Fabián Ruiz Ruiz por impartir el taller virtual Tratamiento de Datos con Origin y FITIC, realizado del 9 al 18 de mayo del 2023, y las firmas de nuestra presidenta del capítulo y del doctor Alfredo, de nuestro supervisor académico. Entonces, hacemos llegar y pues no queda nada más que agradecerle. Fue un curso muy, muy interesante. Entonces, muchas gracias, doctor. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por atender todas las sesiones. Y pues bueno, espero que les haya sido de utilidad. Como les comenté a lo largo de las sesiones, pues mi idea también fue un poquito, pues, tratar de darles como consejos o tratar de compartirles mi experiencia, pues muy puntualizada hacia el tratamiento de datos que normalmente utilizamos, ¿no? Las técnicas que normalmente utilizamos. Y pues traté de usar ejemplos a los que normalmente me he enfrentado justamente en esta labor, ¿no? De trabajar en esta área. Entonces espero que les haya sido pues bastante de utilidad, que les sea de utilidad y pues bueno, agradecerles y pues reiterarles que cualquier duda que tengan al respecto, pues estoy yo en la disposición de ayudarlos, ¿no? En la medida de lo que pueda. No, pues muchas gracias y muchas gracias a todos por atender. De aquí damos por terminado el curso y pues sigan pendientes de nuestras redes en Facebook, Instagram y Twitter para más información sobre las actividades del capítulo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.